Bienvenidos a una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de las Santas Escrituras con una aplicación práctica a nuestras vidas. Hola, mi nombre es Julio Rico de la Iglesia de Montclair en California. Nuestros temas de esta semana se titulan La fe en el Antiguo Testamento. El tema que estudiaremos hoy se titula Los Gálatas insensatos. La lección nos invita a meditar en la epístola de Gálatas capítulo 3, versículos 1 en adelante. Dice, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? ¿Tan insensatos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os da el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vemos en este pasaje un llamado que el apóstol Pablo hace a los hermanos de Galacia. Y la lección nos hace unas preguntas de aplicación que sería muy bueno meditar en ellas. Dice, ¿en qué sentido podríamos estar en peligro de caer en la misma trampa espiritual, la de empezar bien y luego caer en el legalismo? Bueno, para poder entender un poco ¿qué es lo que motiva al apóstol Pablo a hablar de esta manera? Es bueno conocer un poco el contexto detrás de esto. Para esto, la iglesia de Galacia estaba compuesta de varios hermanos que la mayoría eran gentiles, griegos, pero también había hermanos judíos que habían aceptado a Jesús. Ellos, algunos de ellos, un grupo selecto, se había introducido a la iglesia y estaban enseñando un falso evangelio, como dice el apóstol Pablo. Así que Pablo les contesta a través de esta epístola a los hermanos de Galacia, pero también al partido judaizante, vamos a llamarlo de esta manera. Y el mensaje para los Gálatas es, ¿quién os fascinó? ¿Quién les lavó el cerebro, por decirlo así? Hay varias traducciones modernas que intentan captar el sentido de las palabras de Pablo en el versículo 1 acerca de los Gálatas insensatos. Se nos dice que la palabra utilizada aquí, insensatos, lo que quiere decir es como si les hubiesen lavado el cerebro. Pablo hace un llamado a los Gálatas y ese llamado también se extiende a nosotros. Habiendo empezado por el Espíritu, ahora vamos a terminar por las obras de la ley. Eso en la carta a los Gálatas se llama legalismo. Lo que desconcierta a Pablo sobre el hecho de que los Gálatas hayan apostatado del Evangelio es que ellos sabían que la salvación estaba fundamentada en la cruz de Cristo. Y él dice, claramente dice en el versículo 1, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado. O sea, le estaba diciendo, ustedes prácticamente lo han visto a través de los ojos espirituales. Y él no podía entender cómo es que ellos estaban dando marcha atrás. Pablo luego contrasta la experiencia presente de los Gálatas con el modo en que llegaron a conocer a Cristo, haciéndoles algunas preguntas retóricas. ¿Cómo recibieron el Espíritu? Es decir, ¿cómo llegaron a ser cristianos? Hoy podríamos hacernos la misma pregunta a nosotros mismos. ¿Recuerdan ustedes cuando recibieron a Jesús por primera vez? Yo lo tengo muy presente.
Recuerdo que haberlo recibido con mucho amor, mucha alegría en mi corazón, había aceptado que Jesús era el sacrificio perfecto por mis pecados y sabía que no había hecho nada en mi vida en particular para merecer ese regalo. Así que es obvio, de acuerdo a la Escritura, que se recibió a Cristo y se recibió al Espíritu Santo en el momento de haber creído, y todo fue por fe. Continúa diciendo, ¿fue porque hicieron algo para merecerlo? Claro que no. Más bien, fue porque creyeron las buenas nuevas de lo que Cristo ya había hecho por ellos. Habiendo comenzado correctamente, ¿qué los haría pensar que ahora debían depender de su propio comportamiento? Y esto es algo para meditar. La naturaleza humana está inclinada siempre a confiar en ella. Y por alguna razón, que yo creo que es motivo del pecado mismo, el ser humano confía en él. Le cuesta trabajo aceptar que él no necesita hacer nada desde el punto de vista de salvación, de justificación. Y el no hacer nada, eso inquieta a algunos que confían en sus obras. Hay una pregunta de aplicación. ¿Cuán a menudo te viene el pensamiento? Estoy haciendo las cosas bastante bien. Soy un cristiano sólido. No hago esto, no hago aquello. Y luego, aún sutilmente, piensas que de alguna manera eres lo suficientemente bueno para ser salvo. ¿Te ha venido ese pensamiento en algún momento? Yo creo que a más de alguno de nosotros ese pensamiento ha hecho cabida en nuestra mente. ¿Cuál es el problema con este pensamiento? Creo personalmente, en base a lo que estamos estudiando, el problema con este pensamiento es de que se depende de la naturaleza humana, se depende de nuestras obras justas, mas no de la justicia de Cristo. Creo que ese es el problema por el cual muchos se aferran a su buena conducta, a sus buenas obras, creer que el adherirse a un estilo de vida, a ciertas normas, a ciertos hábitos, puede ser una dieta, puede ser un estilo de vida muy estricto, diríamos hasta cierto grado farisaico. Confiar en ello es letal para la vida espiritual. Yo creo que ese es el problema, ahí es donde radica el problema de los Gálatas, quienes habían sido, por decirlo de esta manera, seducidos a pensar que lo que ellos pudieran hacer pudiera ponerlos en un mejor plano delante de Dios, vamos a decir, para que su experiencia salvífica fuese más viva. Estamos llegando a la conclusión de nuestro tema y yo quiero invitarte, quiero hacerte un llamado a que no confíes en tus obras. Confía en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien pagó por ti, por mí, en la cruz y lo entregó todo. Al inicio de la lección se nos cuenta de un niño que con mucho amor construyó un barquito con sus manos, lo pintó, lo hizo, pero fue robado de sus manos. Tiempo después él lo encuentra en una tienda, en un aparador, y entra y dice, Señor, ese barco es mío. Y el señor de la tienda le dice, pues está aquí de venta y si lo quieres tienes que pagar. La historia nos dice, la ilustración nos dice que el niño fue a su casa e hizo varias cosas para poder obtener dinero. Finalmente, con mucho esfuerzo, ahorró, regresó, compró y dijo, barquito, ahora eres doblemente mío, porque yo te hice y ahora te he comprado. Hemos llegado a la conclusión de nuestro estudio de este día. Y yo te invito nuevamente a que medites que la salvación es solo por fe. Vamos a orar para terminar. Padre eterno, bendice a los hermanos que escuchan este mensaje. Sé con ellos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén.